Not everything is about you. Two men who want the title. Ok chicos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión el resumen del SmackDown previo a Royal Rumble. SmackDown que se llevó desde Riyadh, Arabia Saudita, que dentro de lo que cabe tampoco tenía cosas muy destacadas antes de que el show iniciara. Lo que sí hay que decir obviamente es que se presentó lo que es el stage, lo que es la escenografía del evento, muy guapo a comparación de las pantallitas que nos ponían en años anteriores. Se nota bastante la plata de los árabes para hacer este show. Y bueno, y ahora sí, hablando del show como tal, pasan rápidamente lo sucedido en Saturday Night's Main Event y vamos directamente al inicio del programa. El programa iniciaba con la pesadilla americana Cody Rhodes, quien en pocas palabras lo que dijo fue: he llegado aquí a Arabia Saudita para ser 3 veces ganador de la batalla real. Obviamente pues hablé un poco también de lo de Jacob Fatu, pero más que todo se enfatizó en hablar sobre la Royal Rumble match, diciendo que ya era un 2 veces ganador de la batalla real y que podría ser historia convirtiéndose nuevamente en ganador de la batalla real. Y hablando de personas que ganaron la batalla real en 2 ocasiones, apareció la víbora. Randy Orton, quien fue bastante bien recibido por el público árabe, cantaron su canción y sonó bastante bonito Voices. Randy Orton también le recordó a Cody Rhodes que él había ganado 2 veces la batalla real y que ya habiendo entrado en el combate no había amistades, era cada uno por su cuenta y que no tendría ningún tipo de problema si se llega a dar el caso en el que tenga que arrojar a Cody Rhodes por encima de la tercera cuerda. Ante tanta hostilidad, sonaba la música del ganador de la batalla real 2025 Main Event, Jey Uso, que como es costumbre se tomó unos 2-3 minutos para hacer su entrada, repetirla y jitear un buen rato. Y a ver, sí es cierto que Jey Uso no dijo absolutamente nada, o sea, literalmente dijo que iba a ganar la batalla real. 4 letras, una palabra, Y ya para cerrar esta exhibición de luchadores que quieren ganar algo en Royal Rumble, aparecía Sami Zayn, que obviamente habló sobre su combate en Royal Rumble contra Drew McIntyre y que también tenía bastantes ganas de ganar algo en Royal Rumble, en este caso el campeonato de Drew McIntyre, y le mandó un pequeño aviso a las 3 superestrellas que estaban en el ring, que si alguno de ellos ganaba la batalla real, contra quien se enfrentarían no sería contra Drew McIntyre, sino contra Sami Zayn. Ante todo esto aparece el miembro del Salón de la Fama y actual manager de la Visión, Paul Heyman, que bueno, hizo una pequeña presentación como todas las semanas a The Vision. Básicamente dijo que ninguno de los que estaba presente en el ring iba a lograr algo importante en la batalla real, ni ganar la batalla real, ni por supuesto ganar el campeonato indiscutido en el caso de Sami Zayn. Ante tanta palabrería, la verdad, Randy Orton se cansó y le dijo a Paul Heyman que cerrara el ojete, que cerrara el orto y que mejor dejara que sus hombres llegaran al ring para darse de golpes. Y bueno, teniendo en cuenta que tanto la Visión como los 4 hombres que estaban en el ring querían luchar, salió el gerente general de SmackDown, Nick Aldis, que anda bastante chambeador últimamente, y confirmó un combate de 8 contra 8 en el main event de este show. Bueno, básicamente se confirmaba este combate para hacer un pequeño tease, por así decirlo, de lo que será la batalla real el día de hoy. Y bueno, aquí en este segmento pues básicamente tuvimos a 2 de los posibles ganadores de la batalla real. Vamos a ver quién al final del día termina llevándose la victoria y llegando a WrestleMania. Bien, lo siguiente sería el combate de reto abierto por el campeonato de los Estados Unidos. Carmelo Hayes se enfrentaría a un rival misterioso que en esta ocasión era Rey Fénix. Obviamente un combate bastante dinámico en donde, como ya es costumbre por parte de Rey Fénix, demostró su agilidad y habilidad aérea para hacerle frente al campeón, aunque Carmelo Hayes en ese ambiente se desarrolla bastante bien de igual manera. Yo creo que algunos momentos a destacar del combate serían esta Dirty Deed desde la segunda cuerda por parte de Carmelo Hayes y este Moonsault de Rey Fénix. Carmelo intentó en varias ocasiones el conteo, pero el final llegó hasta que conectó su leg drop desde la tercera cuerda después de que Rey Fénix fallara su ataque. Victoria para el campeón de los Estados Unidos, que sigue reinando y mantiene esta tradición del reto abierto por el campeonato. Mientras tanto, en el backstage, Ilya
Ilya Dragunov, que estaba observando el combate. Seguidamente llega el Miz. Obviamente a Ilya Dragunov no le hizo ningún tipo de gracia que el Miz llegara a interrumpirlo, teniendo en cuenta que él fue el causante de que la semana anterior perdiera el combate contra Carmelo Hayes. Obviamente le recuerda esto al Miz y le dice que el dolor va a entretenernos, ya que tenían un combate más adelante en esta misma noche. Después de esto, R-Truth y Nick Aldis se encuentran moviendo las bolas del Royal Rumble, Por ahí aparece Damian Priest y Nick Aldis le confirma su participación en la batalla real. Seguido de esto, Damian saca el número en el que saldrá en la batalla real. No le hizo mucha gracia. Ahora pues habrá que averiguar cuál es el número que saca. En zona de parqueos, Cathy Kelly entrevista al campeón indiscutido Drew McIntyre, quien amenaza a Sami Zayn antes de su combate en Royal Rumble. Y bueno, siguen las entrevistas porque Cathy Kelly pues andaba bastante interesada en realizarle preguntas a las superestrellas de WWE y se encontró con Riho, a quien obviamente le iban a cuestionar su amistad, teniendo en cuenta que en el Royal Rumble es cada una por su cuenta. Después de esto aparecieron Julia y Kiana James, que son las retadoras número 1 por los campeonatos. Las amenazaron. Más que todo el beef fue entre Julia y Io Sky, teniendo en cuenta que las dos hablan japonés. Aunque bueno, se estaban poniendo las cosas muy intensas y llegaron Nia Jax y Lash Legend para seguir metiendo más fuego en la hoguera, y ya de último se empezaron a gritar todas en común y casi se van a los golpes, pero fueron separadas por la seguridad, que en esta ocasión sí funcionó. Y bueno, a partir de la hora 5 minutos de programa es que empezó lo que a mí no me gusta de Arabia Saudita, lo que aborrezco de este puto país, y es obviamente los combates femeninos. Y no porque sean malos, sino por el hecho de que están tapadas de arriba para abajo. Madre, 2026 y todavía siguen utilizando este tipo de atuendos, pero desgraciadamente la cultura de Arabia sigue siendo igual de retrógrada que siempre. Así que bueno, vamos a tener que ver un combate de 30 mujeres en las que van a estar todas incómodas por el vestuario que tienen que utilizar. Pero bueno, las que salieron en esta ocasión fueron Charlotte Flair y Alexa Bliss, quienes iban a dar una pequeña promo. A ver, yo creo que lo más importante de esta promo es destacar a Alexa Bliss. ¿Por qué Alexa Bliss? Bueno, Charlotte en un principio empezó hablando sobre su amistad, sobre lo bonito que sería que alguna de las dos ganara la batalla real, pero principalmente que Charlotte ganara la batalla real por segunda vez, teniendo en cuenta que la ganó el año anterior. Ante esto, Alexa Bliss no estaba muy de acuerdo con ese plan y obviamente se lo discutió a Charlotte. Lo más importante aquí es que Alexa Bliss le tomó la mano a Charlotte Flair para decirle: Not everything is about you. Wow, eso fue un golpe muy, pero que muy fuerte a Charlotte. Y obviamente cuestionó si su amistad era tan real, porque ante este ataque Charlotte respondió con una pregunta bastante válida: si yo me veo en una posición peligrosa en la batalla real, ¿me eliminarías? Y Alexa le devolvió la pregunta y las dos se quedaron así como que ninguna responde. Y digamos, para salvar que ninguna de las dos confirmara que se iban a separar, llegaron las chicas del Judgment Day, Liv Morgan y Roxanne Pérez, acompañadas con Raquel Rodríguez. Básicamente dijeron lo que ya todos intuimos, que va a haber una separación entre estas dos. Y bueno, después de jugar un poco con el hecho de que iban a combatir contra Charlotte y Alexa, se van de la área. ¿O no? Porque Nick Aldis les dice que no, ningún, no se vistan que no van. Y aunque no pertenecen a SmackDown oficialmente, van a tener un combate contra Alexa y Charlotte Flair en ese mismo momento. Y eso fue lo siguiente: Alexa Bliss y Charlotte Flair se enfrentaban a Liv Morgan y Roxanne Pérez, quienes estaban acompañadas por Raquel Rodríguez. Dato obviamente de mayor importancia. Bueno, el combate inició durante los comerciales y empezaron Charlotte y Roxanne Pérez. Más que todo, las del Judgment Day se enfocaron en atacar a Alexa Bliss y evitar que esta última le diera el tag a su compañera. Eso sí, ya cuando Charlotte recibe el tag se viene un poco el declive del control del Judgment Day, ya que empieza a atacarlas a las dos después de una plancha, que por cierto, esta plancha creo que es la que produce la sangre en el rostro de Roxanne. Empieza a atacarlas con sus típicos machetazos y para evitar que el combate se les complicara más a Liv y Roxanne, Raquel intenta distraer a Charlotte Flair, lo logra, pero es rápidamente desplazada por Stephanie Baker, que le aplica una super kick que la pega directamente contra el poste LED y la saca del combate. Esto distrae a Roxanne, quien termina siendo atacada por Alexa Bliss con una Sister Abigail que le da la victoria a Charlotte y Alexa. Bueno, siguen ticiando el posible turn de Alexa Bliss. Yo creo que la más beneficiada de todo esto va a ser Alexa Bliss. Puede ser que vaya por el campeonato mundial, que creo ahorita mismo que definitivamente necesita una campeona de verdad, porque no me jodas, ¿qué es esa mierda de Jade Cargill? Y hablando de Jade Cargill, estaban entrevistando a Jordynne Grace en el backstage. Básicamente Jordynne estaba diciendo que iba a ganar la batalla
batalla real para enfrentarse a Jade Cargill. Esta última llega a atacarla por la espalda y sale con su tipiquita frase de I'm that bitch y ¡ay, Dios mío! De verdad, qué mal buqueo tiene Jade Cargill, por Dios. Bueno, la cuestión es que las terminan separando los de la seguridad, que tenían bastante trabajo en esta noche, y el segmento termina ahí. Bueno, después de esto tendríamos el combate entre Axiom... Suave, no tan rápido, Cowboy. ¿Cómo que Bron Breakker número 1 en la batalla real? Como que se les chispó a los de producción poner este frame que no tenían que poner hoy. ¿Será que lo cambiarán para el día de hoy o lo dejarán tal cual? Preguntas que serán bastante interesantes de resolver. Recordemos que la semana anterior se enfrentaron Nathan Frazer y Gargano, un combate en el cual Frazer se llevó la victoria y por poquito recuperan la máscara de Axiom, pero Candice LeRae estaba más atenta para poder llevarse la máscara y seguir con esta rivalidad. Y por esto mismo es que Nick Aldis le comunica a Johnny Gargano y Candice LeRae que esta última no podrá estar en el ringside debido a que intervino en el combate de la semana pasada. Bien, el combate fue bastante entretenido, la verdad, nada del otro mundo. Obviamente ya sabemos lo que es Johnny Gargano y obviamente lo que nos demuestra Axiom cada semana. El combate básicamente fue eso, bastante reñido entre los dos, no fue ni muy controlado por Axiom ni muy controlado por Gargano, y el combate terminó cuando Johnny Gargano le quitó la máscara a Axiom. Esto hizo que empezara a celebrarle a Nathan Frazer por alguna razón inexplicable, mientras Axiom se ponía la otra máscara que tenía en el ring. Con esta distracción, Axiom aprovechó para llevarse la victoria en el combate. Recupera su máscara y se lleva la victoria. Mientras tanto, Johnny Gargano, pues... todo mal, ¿eh? En las últimas 2 semanas. Perdió a su amigo, perdió a su mujer en el ringside. Está cayendo en un vacío muy profundo, Johnny Gargano. Carmelo Hayes se encuentra con Ilya Dragunov antes de su combate contra el Miz. Carmelo le dice que no está trabajando con el Miz, que lo que sucedió fue por impulso del residente en Hollywood y que él no tenía nada que ver. Ante esto, Dragunov se lo cuestiona un poco y le dice que cuando termine con el Miz estará 100% listo para tener su combate nuevamente contra Carmelo Hayes. Ya no sé ni cuántas partes hemos visto del Carmelo versus Ilya. Todos los combates son bangers, así que no me disgusto tampoco. Y bueno, después de esto teníamos al fenomenal, al que pone su carrera en juego el día de hoy, el único e inigualable The Phenomenal One, AJ Styles, quien venía a hablar un poco sobre su combate en Royal Rumble. Y después de hacer su entrada y ser bastante bien recibido por los fanáticos en Arabia, AJ Styles habría diciendo bienvenidos a SmackDown. Tiene todas las ganas y todas las intenciones de no terminar su carrera el día de hoy. Anotó a varios de sus oponentes con los que tiene ganas de luchar nuevamente, como Cody Rhodes, como Shinsuke Nakamura y obviamente como The Best in the World, CM Punk. Ante esto, Gunther sale a interrumpirlo y le dice que nada de lo que está diciendo va a suceder porque lo va a hacer rendir. Y ya para cerrar este intercambio de palabras, AJ Styles cierra con la siguiente frase. Because last time I checked, you were the one that tapped out like a little... Pues bueno, incrementando un poco las tensiones entre estos dos. No sé qué va a suceder. Yo espero que AJ Styles no se retire el día de hoy, por favor. Bien, en los bastidores, Shinsuke estaba viendo la promo de AJ Styles y aparece Tama Tonga nuevamente a interrumpirlo, amenazarlo, decirle que se retire, que está viejo, porque eso fue básicamente lo que le dijo Tama Tonga. Sin embargo, Shinsuke Nakamura no se va a retirar, no se va a rendir y más bien lo quiere en el ring la próxima semana. Bueno, después de esto se venía un combate que nadie pidió, pero que todos necesitaban. No sé cómo va el asunto. Ilya Dragunov se enfrentaba al Miz por lo sucedido la semana anterior con el combate por el campeonato de los Estados Unidos. Obviamente, pues el combate fue una carnicería para el pobre del Miz, que no se vio venir los golpes, que obviamente iba a sufrir como todos los rivales que ha tenido Ilya Dragunov, y creo que lo empezó a descubrir cuando le dio un machetazo en el esquinero y en vez de dolerle a Ilya, se emocionó. Bueno, lo que sí me sorprende de este combate es que el Miz por lo menos diera un poquito de pelea. Generalmente no da este estilo de pelea, así que bien por el Miz, aunque no sirvió de nada, ya que aunque intentó hacer un poco de trampa haciéndole un piquete en los ojos a Ilya Dragunov, lo recibieron con el torpedo de Moscú, que fue más que suficiente para que Ilya se llevara la victoria. Así que el ruso pues va con un buen impulso, con una buena victoria para la batalla real. Bueno, solo Sikoa, como prácticamente desde hace bastante rato, ya lleva meses haciendo estas promos, se refiere a su victoria en el SmackDown de la semana pasada, en donde recuperaron los campeonatos en pareja de SmackDown.
dice que le ha quitado absolutamente todo a los Wyatt, más específicamente al Uncle Howdy, y bueno, decir y dedicar la victoria a su familia, no pues a alguien en específico. Mientras va terminando la promo, empiezan a salir las interrupciones típicas de la familia Wyatt o de los Wyatt Six, y el Uncle Howdy en pocas palabras le dice a Solo Sikoa que va a recuperar la linterna, va a recuperar los campeonatos en pareja y va a demostrar que Solo Sikoa es un fraude. Y bueno, vamos directamente al main event de la noche. Combate de 8 vs 8, La Visión versus Sami Zayn, Randy Orton, Jey Uso y Cody Rhodes. Y hablando de entradas, no dejaron hacer bien su entrada a Cody Rhodes, ya que La Visión se cansó de esperar y empezó a atacar a los presentes en el ring, pero la pesadilla americana salió rápidamente, sin hacer su típico wow, a defender a sus amigos y así limpiar el ring. Y ya cuando todos están en el ring, se inicia el combate. Los que inician la lucha fueron Austin Theory y Sami Zayn. Este último fue bastante atacado durante los primeros minutos del combate por todos los miembros de La Visión. Sin embargo, este control se fue desvaneciendo cuando entró Jey Uso. Obviamente ya a partir de aquí fueron entrando los demás competidores y obviamente hay que destacar a Bron Breakker porque esta velocidad que agarra este señor es espectacular. Y bueno, la verdad es que en general el combate fue bastante controlado por La Visión, increíblemente, teniendo en cuenta los nombres que habían en el combate. Ya yéndonos al final del combate, hay múltiples superestrellas lanzándose por encima de la tercera cuerda, practicando un poco para Royal Rumble, y ante todo este caos aparece obviamente el infaltable RKO out of nowhere de Randy Orton. Y cuando Sami Zayn tiene en posición a Bronson Reed en la esquina para aplicarle su Helluva Kick, aparece Drew McIntyre, quien lo arrastra abajo del ring y lo empieza a atacar. Ya cuando está en el ring, suena la música de Jacob Fatu. Drew McIntyre mirando obviamente hacia la entrada. Sin embargo, a Jacob Fatu fue un poco más inteligente y atacándolo por la parte de atrás, donde obviamente McIntyre no se lo esperaba. Cody Rhodes, al darse cuenta que Jacob Fatu está ahí afuera, se manda con un planchetazo suicida. Y ya estando estos cuatro, empiezan un brawl en el que al final del día el que iba a salir más perjudicado era Cody Rhodes, ya que se iba a comer una Claymore, y al conteo de 3, 2, 1, lo que termina comiéndose es una Helluva Kick de Sami Zayn que deja inconsciente al psicópata escocés y deja el título tirado. Obviamente Sami Zayn va a hacer el gesto de recogerlo, pero también otro tiene la misma idea y este es Cody Rhodes. Tanto Cody como Sami alzan el título y mientras se decidían entre quién se lo iba a dejar y quién no, aparece Bron Breakker para hacerles una lanza mientras la transmisión se desvanece y el show termina. Y sí, chicos, así terminó el SmackDown previo a Royal Rumble con un combate de 8 contra 8 que terminó sin resultado. Bueno, típico de Triple H. Bueno, lo que sí es importante destacar es que el arco de que todos quieren ganar la batalla real es bastante intenso, ¿no? Cody por un lado quiere ganar por tercera vez la batalla real, Randy Orton también. Jey Uso quiere ganarla por segundo año consecutivo, que por favor Dios no suceda. Y Sami Zayn quiere ganar el campeonato indiscutido para romper esa racha de derrotas contra los campeones mundiales. Y bueno, chicos, ya todo está cerrado, ya todo está listo, solamente queda esperar a que sea más tarde para que empiecen los resultados de Royal Rumble, empecemos a cagarnos en Triple H y WWE, TQO, etc. Así que nada, yo voy dejando este video por acá, espero les haya gustado este resumen de SmackDown. Si les gustó ya saben qué hacer, darle like, suscribirse, dejarme en los comentarios quién piensan ustedes que va a ser el ganador de esta edición de Royal Rumble, tanto femenina como masculina. ¿Quién creen ustedes que va a ir a WrestleMania? Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte, cuídense y ya nos veremos en el próximo video. ¡Chao! Outnumbered 10 to 1. Back then, should have bit your tongue, 'cause there's no turning back. This path once